¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas. Marianela Labate, ¿la verdadera M de Medianas? Por ahora, la verdadera M de Medianas. Muy bien. ¿De mediano plazo? No, espero que no. Espero que sea a largo plazo mi presencia. Bueno, para los que nos suelen escuchar y para los que no, ¿por qué nos llamamos M de Medianas? Bueno, porque creemos que las empresas medianas, es decir, aquellas que van entre 30 y 300 empleados, están un poco desatendidas. Son como, decimos Marianela, la sílaba oculta o olvidada de la sigla pymes, ¿no? Así es, y además nos parece que amerita que tengan un espacio que les sea propio porque tienen un ADN que también las caracteriza. Esto de, como decimos a veces, no soy de aquí ni soy de allá. La mediana, por su composición, puede ir desde empresa familiar hasta muy formalizada o no, puede ser proveedora de una multi, puede tener vínculos o en su cadena de logística, de producción, de insumos, de lo que fuere, capaz a las micro o a las pequeñas o a una startup, que también lo hemos visto en la mesa de las medianas. Pueden a veces tener, no sé, como foco también de inventiva. Hemos charlado mucho el tema de la innovación y eso no siempre se ve representado desde espacios privados, por ejemplo, de banca privada, de beneficios, de crédito, y ha pasado también una cuenta pendiente desde el lado de lo que es inclusive municipio, estatal, podríamos hablar hasta nacional, y como hemos sumado el último tiempo a nuestra reflexión, muchas veces los medios también las hemos levantado dentro de esta bolsa que son las pymes sin hacer esta posible distinción. Y lo otro que para mí es no menor, que más o menos emplean un 25% de las personas con trabajo registrado en Argentina, más allá de los datos de que son parte inherente de la matriz productiva, muchas de ellas en servicio y muchas en el sector que le hemos dicho el patito feo de las empresas, que es el sector B2B o el industrial, y que también es muy pujante, solo que no tiene la prensa que tiene aquella que quizás vende producto. Exacto, sí, para darle una cantidad, digamos, de cuántas empresas estamos hablando, más o menos, según la fuente que se tome, entre 40.000 y 45.000 empresas en la Argentina son medianas. Por supuesto, el piso de 30 empleados y el techo de 300, más estoy hablando del piso que del techo, es un poco variable. Puede haber medianas o con mentalidad de mediana, con trayectoria de mediana, que tengan un poco menos de gente, pero mucho valor agregado, y algunas que por ahí están en 40, 50 empleados con operatorias muy simples y facturaciones bajas, que tal vez no llegan a medianas. Pero, digamos, podemos consensuar que un verbo que une a las medianas es la profesionalización respecto de las pequeñas o de las micro, que en general tienen que ser brazos del dueño, del fundador o del equipo, digamos, fundador. Bien, y hoy tenemos con nosotros, como siempre hacemos un poco de misterio, a un experto en un subsegmento de lo que donde suele haber muchas empresas medianas, que es ese subsegmento de las franquicias. Que no hemos tenido en la mesa de las medianas. No hemos tenido algunos casitos por ahí esporádicos de gente que era dueños de una franquicia, pero no a un experto en franquicias que se colocan los dos mostradores, tanto para el franquiciante, es decir, el que cede la marca y el know-how, como el franquiciado, que es el que la explota en su área geográfica. Así que bienvenido a M de Medianas, Pablo Capa, el director comercial de Lepus, consultor en franquicias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, gracias por invitarme y que le den un espacio a las franquicias, que son, digamos, un elemento pujante de la economía actual y de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, no sé si suponemos que están todos familiarizados cómo es el modelo de franquicias. Bueno, pero lo podemos comentar. Lo podemos recordar, ¿no? Sí, para hacerlo en términos muy simples, un franquiciante es el dueño de la marca y de un sistema. El sistema, no me refiero a un software, sino a un sistema de trabajo probado. Bien. La ley argentina exige que una empresa, para ser franquiciante, tiene que tener 2 locales o 2 unidades operando con un mínimo de 2 años los dos. O sea, eso significa que el concepto fue probado, porque el franquiciante tiene que replicar éxitos probados. Tiene que mostrar que la curva de aprendizaje que va a tener la persona que adquiere la franquicia,
que va a ser el franquiciado es más corta. Claro. Y le tiene que facilitar un montón de elementos que tienen que ver con la capacitación, la asistencia, la supervisión, la auditoría. Entonces, de alguna manera, el franquiciado entra a un sistema y a un modelo más probado, con muchos errores pulidos y con, digamos, mucho trabajado. ¿Qué tiene que mirar como para arrancar, disparar el romper el hielo, digamos? ¿Qué tiene que mirar un franquiciante, más allá de estas cuestiones básicas, digamos, de lo que establece la norma para hacerlo, digamos, para decir, bueno, estoy maduro para lanzar, en realidad un potencial franquiciante, para lanzar mi franquicia y para desarrollar el negocio a través de franquicias? Hay como varios elementos. En principio, hacer un diagnóstico de franquiciabilidad. Nosotros lo hacemos sin cargo, así que no tienen por qué no hacerlo. Vamos a evaluar primero que haya mercado. Un franquiciante tiene que querer desarrollar su franquicia porque el mercado se lo pide, o porque hay gente pidiéndole, che, quiero abrir una franquicia acá, me gustaría que tengan un local acá, porque hay demanda de clientes, porque el negocio está funcionando muy bien, y porque realmente lo tiene muy sólido, muy fácil, muy hecho. No para salvarse. Digamos, hay marcas que lo que dicen, bueno, me voy a poner a otorgar franquicias a ver si crezco de esta manera porque de otra no puedo. Y a veces es medio al revés. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico de franquiciabilidad. En principio, nosotros ponemos por encima de la marca muchas veces al mercado. Hoy hablábamos un ratito antes de empezar, donde decíamos que el mercado a veces, o el rubro, es más importante que la marca. Cuando se pone de moda el rubro de empanadas, lo que anda es el mercado de empanadas. Después la marca, que haga bien las cosas, que haya profesionalizado sus recursos, que tenga un modelo de negocio serio y confiable, bueno, le va a ir mejor. Claro, esa se va a consolidar, pero si no hay mercado, termina pareciendo que metes como la franquicia a presión, ¿no? Estos juegos de encastre, digo yo, a veces de los niños que uno intenta. No, y hay ciclos de vida de los productos y hay ciclo de vida de las franquicias. Y lo que hay son modas. Cuando esto funciona así, se saturan los mercados. Aparece un buen negocio, la empanada, aparece un buen negocio, la hamburguesería, la cervecería, la dietética y miles de negocios que hemos visto. Y bueno, enseguida proliferan un montón de competidores. En 1 o 2 años tenés en un barrio donde no había nadie, donde había uno, tenés a 15. Y bueno, el mercado se reparte. Y después, por supuesto, que quedan los mejores, quedan los que mejor hicieron las cosas, pero en el medio te saca mercado. En el medio la cosa se pone más complicada. Y lo que cambian son los volúmenes de ventas, las unidades. Si vos tenés un negocio, un modelo de negocio que cierra con, no sé, por ejemplo, empanadas o helado, digo, con X kilos de helado, con X cantidad de empanadas, con X cantidad de medialunas, lo que vas a hacer es que después lo tenés que reformular porque esa cantidad que tuviste los primeros 2 años ya al tercero no existe más. Claro. Entonces ahí es donde empiezan a insertar, a incorporar otros productos, a buscar la vuelta, a mejorar márgenes, qué sé yo, a hacer otras cosas. Recién decías, entre los factores, que tiene que haber demanda. Ese podría ser como un factor, no sé, exógeno, externo. Y desde adentro, yo antes de convertirme en franquiciante, vos hablaste algo de esto como de tenerlo aceitado, estar sólido, no para salvarme. ¿Qué más? ¿Números que dan bien? ¿Logística que funciona bien? Claramente, ¿qué irías tachando? Estructura, si bien uno no arranca con la estructura para 100 locales, pero tenés que tener estructura para soportar los primeros locales, que a lo mejor no van a devengar los mejores rendimientos inicialmente. Entonces, nosotros tenemos una apotegma que dice que el negocio está en abrir locales, no en la plata. Digamos, la cuestión del dinero es una consecuencia, viene después, no lo tenés que hacer por el dinero inicial. Ese franquiciante tiene que estar dispuesto a invertir en publicidad como corresponde. Porque generalmente, ustedes hoy explicaban bien la diferencia entre pymes, medianas y grandes. Generalmente el empresario de mediana fue pyme, y bueno, y supongo que el grande se convirtió en grande en algún momento. Y para mí, una de las cosas que hace que uno pase de segmento es la inversión publicitaria. Porque es una cuestión, ni siquiera es de disponibilidad económica, es una cuestión que tiene que ver, que es psicológica, es mental. Cambiar el chip. Es el chip. En lugar de comprar 20 fierros, que los ves, los palpás, tenés un mecánico que te lo arregla, tenés que poner tanta cantidad en redes o tanta cantidad en Yo X. Alguna vez he tenido reuniones y los conozco, pero yo me acuerdo que Mostaza fue una marca que cambió, se convirtió en el número 2, gracias a en 2 meses por la inversión publicitaria que había hecho. Okay. Eso lo sabemos todos. Me acuerdo de la fábrica de pinturas. Inversión que no abandonó, porque sigue siendo muy fuerte publicitariamente. No, es que una vez que arrancaste te diste cuenta. Por algo las grandes lo hacen, ¿no? Entonces, si vos querés decir, bueno, voy a empezar a otorgar franquicias y querés tener un presupuesto
de una dietética de barrio, vas a tener un problema. Sobre todo con tus franquiciados, que no los estás apalancando, no les estás dando valor y no les estás dando motivos para generar clientela, más allá de la atención, el producto y todo eso, ¿no? Entonces, me parece que hay un indicador, por ejemplo, la cantidad de empleados. Yo conozco restaurantes que tienen 60 empleados, un restaurante, y no sé si es una empresa mediana. O 80 empleados, un restaurante, y no es una empresa mediana. Para mí es la inversión publicitaria. Cuando el chip cambia y decís, a partir de ahora son tantos millones mensuales de publicidad. Ahí es donde vos hacés la diferencia. Es mi caso particular, y es lo que a mí me pasa. Porque cantidad de empleados pueden tener un montón. O hay consultoras que tienen 10 y facturan, porque facturan automotriz. Recién decíamos que mira uno para ver si está maduro para ser parte de esto. Del otro lado, el que está dispuesto a invertir y tener una franquicia, más allá del capital inicial, que vamos a estar hablando de eso, ¿qué tiene que tener vos? Porque acá hay algo del mindset, es baja aversión al riesgo o llevarse bien con eso, paciencia, que tenemos que tener en el ADN el que quiere hacer esta inversión. Todo eso y un poco más también. En principio, entender que puede fracasar. Bien. Porque lo primero que va a reclamar un franquiciado cuando no le fue bien es decir, che, yo compré una franquicia. Claro. ¿Y eso qué significa? ¿Viste? Nadie te firmó ningún pagaré. Cuando vos adquirís una franquicia, lo que estás haciendo es comprar un negocio con el riesgo reducido y con reducciones tangibles que se ven. Por ejemplo, hoy estábamos viendo una marca que cuesta $80.000, pero tiene 60.000 de mercadería no perecedera, que no pasa de moda. El riesgo es mucho más bajo porque es mercadería liquidable. Lo que estás invirtiendo son 20 a riesgo. Claro. Entonces, digo, entender eso y entender que puede salir mal. Y después que depende bastante de vos. Está lleno de gente hoy. Nosotros los consultores de franquicias nos encontramos siempre con la disyuntiva de que la gente no quiere trabajar. Quiere invertir en una franquicia y no operarla. Claro, eso se llaman inversores pasivos, ¿no? La realidad es que nosotros vivimos de franquiciados múltiples en nuestro caso, por lo tanto, sí existen los inversores pasivos, pero no significa que... Disculpame, ¿franquiciados múltiples qué significa? Que tienen más de un local. Sí, más de un local. Okay. O sea, no que tiene más de una franquicia, sino que tiene más de un local. Sí, más de un local y más de una franquicia también. Nosotros tenemos que tiene 8 de una, 4 de otra, 5 de otra. Es decir, que canalizó parte de sus ahorros al negocio franquicial y lo distribuye en diferentes modelos. A nosotros nos gusta bastante ese perfil porque, bueno, es más fácil ponerte de acuerdo, digamos, que con una persona nueva que no sabe y que hay que contener mucho más. Claro. Al principio, sobre todo en contextos adversos como el de ahora, ¿no? Entonces hay que contenerlo mucho más, hay que explicarle y demás. Entonces, pero la realidad es que ese nivel de pasividad no implica que vos te quedes tomando sol en una playa. Ese nivel de pasividad significa que a lo mejor no tenés que estar detrás de un mostrador cortando... Claro. Cortando el fiambre. Claro, pero no significa que no tengas que ocuparte, mirar los indicadores, ver qué es lo que está pasando. Bien. Nosotros trabajamos en una marca que es súper fácil de manejar, que tiene muchos franquiciados pasivos, y un franquiciado nuevo que entró vive muy lejos del local, y ayer se le presentaba el dilema de que le dan mal todos los informes, porque la franquiciante hace una supervisión que lejos está de ser algo punitivo para el franquiciado, es algo que lo ayuda, decirle, che, mirá lo que están haciendo tus empleados. Claro. Llegamos al local, es un desastre, a las... 7 de la tarde no pusieron a calentar medio porque ya se quieren ir, entonces se lo dejan al otro. Todo un montón de cosas que hace que si vos estás, la cosa funciona. Un local ¿Y cómo cerró esta historia, digamos? ¿Cómo este microhistoria de te cuento, y es muy reciente, digamos, y va a cerrar en que le tiene que poner más pilas y que si no se las pone va a tener que vender el local. Claro, sí, entiendo. O un alguien intermedio si él no está cerca, no sé, un encargado o un supervisor. Los locales, cuando las franquicias, muchas de las franquicias, cuando tienen una facturación o una rentabilidad relativamente... No digo baja, pero normal, no admite mucho costo de management. Claro. O sea, no te da mucha margen para la parte operativa y esas cosas. Generalmente paga un encargado, paga el otro y le da un rendimiento al franquiciado que pueda recuperar su inversión. Siguen siendo altos los recuperos de inversión en franquicias. Claro. ¿Un plazo fijo en cuánto está? Ustedes saben más que yo. ¿Un 20, 25, 23? En pesos está en 20, 25, en dólares está en 5. Bueno, una franquicia en dólares y en pesos, porque en dólares y en pesos está igual hoy. Ya sabemos, ¿no? Que eso puede pasar. Y un local que se recupera en 2, antes recuperábamos en un año y medio y menos también. Hoy se extendieron todos los recuperos de inversión, pero supongamos que están alrededor de los 2 años. Es un 50 anual. Sigue siendo súper favorable. Súper alto, claro. Con un montón de riesgos controlados, como por ejemplo la mercadería, los activos recuperables, los bienes de uso, que son instalaciones, heladeras y un montón de cosas. Con lo cual, un franquiciado cuando entra tampoco el temor tiene que ser
che, voy a perder todo lo que puse. No, por todo no perdés. La que pusiste mercadería la recuperás, la que pusiste esto. Y tenemos una marca de helado muy buena, que ahora estamos poniendo en los contratos que le aseguramos, si el local nos gusta, le aseguramos la recompra del local si no le gusta. Bien. Y le aseguramos que recupera lo que puso. Es decir, lo que pusiste menos lo recuperaste es lo que te pagamos si te querés ir. Okay. Lo que pusiste menos lo que recuperaste. Siempre y cuando el local esté en capital y nos guste el local, ¿no? Okay. Pero estamos dispuestos a poner una cláusula contractual. Escuchame, ¿no te gustó? ¿Te molesta trabajar de noche? Porque esa es otra de las cosas que hay que hablar de las franquicias. No solamente el rendimiento, sino el nivel de trabajo que te lleva a tener un local abierto un sábado a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Sobre todo en ese tipo de sector gastronómico que se puede extender, que tiene alta los temporada, empleados. Que tiene estacionalidad, rotación de personal. Y otra es que no están preparados para atender este perfil de empleados. Vos tenés un corporativo que está acostumbrado a manejarse con cierto seniority de compañeros y demás, que cuando viene acá va a tener un pibe que es su primer trabajo, tiene menos de 20 años, está ahí porque no le queda otra. Claro. Y hay una forma de manejar ese personal y de fidelizarlo también. Claro. Pagándole en tiempo y forma, tratándolo bien. Porque nadie está por vocación en verano al lado de un horno de pizza o empanadas a 60 grados. Por vocación nadie. Entonces tenés que hacerle su estadía ahí, su estancia ahí, lo mejor posible. Te recupero un tema que te mencionaba antes del comienzo del programa sobre una cadena que es un producto de relativo bajo consumo, digamos, en el sentido de que es un consumo más bien esporádico, que abrió una cantidad de locales inmensa, por mi percepción, digamos. Barrio al que voy veo por lo menos 2 locales, con fronteras geográficas evidentemente muy pequeñas, con zonas muy pequeñas, y con una salida, digamos, se me transformó en un caso para mí de estudio, porque miro adentro de los locales, veo muy poca gente o ninguna, con una salida muy pequeña, muy poca rotación. Es decir, eso es una irresponsabilidad por parte del franquiciante, es un exceso de esperanza, es una oferta de franquicia muy barata, con lo cual atraen a gente que puede o quiere invertir muy poco dinero. ¿Cómo es esta mezcla entre los acuerdos, digamos, por ahí que no aparecen en el contrato, pero que de alguna manera hace a la buena fe por parte del franquiciante? Sí. ¿No? Yo no conozco el caso particular que hablas y prefiero no nombrar marcas. Sí, no, lógico, sin marca, digamos, o conocidos sí. o demás. Pero es cierto que hay un montón de marcas que su negocio pasa por vender franquicias. Vos sabés que para nosotros los consultores el término vender franquicias está mal, nosotros usamos otorgar, porque tiene que ver con una elección recíproca y con okay. Que nosotros filtramos un buen dato ese, mirá. No dicen vender franquicias, sino otorgar franquicias. ¿Y sabes por qué? Porque no está para cualquiera. Vos imaginate que viene una persona y no sé, nosotros, si bien no somos un ente judicial que vamos a certificar los ingresos que viene, no somos una inmobiliaria en ese sentido, pero no te das cuenta qué tipo de operador queremos. Queremos una persona de trabajo, una persona de bien, una persona con la que se pueda hablar. A lo mejor una persona, no sé, obtuvo un dinero de manera, no sé, casual, circunstancial. Claro. Y una herencia o una cosa. Herencia o andás a ver dónde. Claro. A veces no de la mejor manera. Y bueno, ese va a ser un franquiciado con problemas. Y a ese lo filtramos. Preferimos que no. Porque aparte el mismo franquiciante no quiere lidiar con un franquiciado así. Claro. Todos los días tenés que tener, viste, una reunión, todos los días tenés que estar diciéndole lo que hizo mal. Eso por el lado del franquiciado, digamos. Ahora, por el lado del franquiciante, estas prácticas, digamos. Ahí está, ahí de voy. Otorgar así. Hay algunos que no les importa nada y que su negocio es vender franquicias. Te venden un local llave en mano, ganan plata con eso. Después si te va bien y si cerraste también. Nuestros clientes siempre hacen hincapié en los ingresos periódicos. O sea, te va a ir bien si vos sos una franquicia de distribución, si le vendés producto todos los meses durante 4 años. Exacto. Ese es el negocio. No que abra la franquicia en sí. De hecho, nosotros tenemos muy pocos locales, muy pocas marcas que ofrezcan llave en mano por ese tema, porque no queremos ensuciar nada. Y hacen cosas rarísimas. Primero porque eligen locales que cualquier persona que trabajó en comercio 15 segundos se da cuenta de que es una ubicación que no va a ir. Y eso es porque no lo ayudan a buscar local. Porque la inversión en un local malo y uno bueno es parecida. Porque la obra civil va a costar lo mismo, claro. El equipamiento vale lo mismo, muchas cosas. Va a costar más el ingreso inmobiliario, claro. Pero no es un porcentaje mayoritario de la inversión. ¿Y por qué le dejas abrir ahí? Ya sabemos. Y después le ponen otro a una cuadra o a 2 cuadras. Exacto. ¿Cuánto va a repartir ese mercado ahí? ¿Para cuánto hay? ¿Sabes qué pasa? Yo trabajé en corporaciones, ¿no? Entonces, yo cuando era más chico, nosotros hablábamos de market share, hablábamos de un montón de cosas que hoy no se hablan más. Tenemos un montón de información con la tecnología, pero está mal usada. Hacen muy malas inferencias de los reportes y análisis.
La gente obtiene datos y no sabe cómo usarlos. Nadie sabe cuál es el share de uno, el share de otro. Nadie lo está midiendo porque lamentablemente, ¿no? La investigación de mercado quedó relegada a las empresas muy grandes porque es cara, porque es difícil de hacer, y las medianas que están entrando a otros mercados lo hacen muy mal. Calculan cualquier cosa, cualquiera dice lo mismo. Y no saben dimensionar los mercados. ¿Cuántas empanadas va a comer la gente? ¿Cuántos bombones va a comer la gente? ¿Cuánto helado va a tomar? O sea, y si no tenés una idea de ese dimensionamiento, por más que vos empujes la demanda con lo que quieras, vas a estar en un mercado muy forzado y de mucha competencia, muy volátil. Después entras en guerra de precios, hace que bajes calidad, vendes menos porque no podés sostener proveedores o calidad de materia prima. Entonces, nosotros, a pesar de lo que todo indica en el comercio, que es estar todo el tiempo arriba, nosotros al revés, nosotros bajamos los decibeles, dijimos, en el contexto está adverso, esperemos. Claro. Muchachos, tomémoslo como un año malo. No abramos franquicias por abrir, no metamos gente al mercado que se va a fundir y que nos va a desprestigiar y que va a tener un problema o algo. Bajemos, de las 100 marcas que ofrecemos 10. Y las otras, quien entiende eso, espera. Quien no, que se vaya a otro lado. Y hay algo también que decías recién, más allá del tema de la investigación de mercado, que es cierto toque como de intuición, ¿no? También, una vez debatíamos con unas colegas que en la manzana de su casa se habían abierto 3 dietéticas. Entre las primeras 2 o 3. En mi barrio hay 3 cotillones con diferencia de 3. Uno abierto adentro de una óptica. Entonces uno dice, a veces es el afán, era el emprendimiento que soñaste con tener, pero digo, por otro lado, en este caso, vos hablabas de limitantes geográficas, vos dijiste cuántas empanadas va a comer alguien. ¿Se mira cantidad de habitantes? ¿Se mira cuántos otros locales hay? ¿Qué miran ustedes? Más allá de que la investigación lleva a su trabajo. Hay algo que es desde el lado de la oferta, que mirás competidores y demás, y después del lado de la demanda, que ahí hay que hacer otras cosas, ¿no? Entender cantidad de habitantes y demás. Pero después también investigar sobre los comportamientos de consumo. Hay gente que algunos consumos los hace a través de internet y ya está. Ya no compra más en el local físico. Y hay otros que no, que el local físico sigue siendo un lugar donde vos vas, tenés tu experiencia, recibes asesoramiento y sigue funcionando. Nada está todo... Nosotros nos movemos mucho, el mercado se mueve por modas. Entonces, es lo mismo que las palabras. Viste que en una época todo el mundo dice empatía, todo el mundo dice resiliencia, todo el mundo dice... accountability. Bueno, ponele, y miles, y después de 3 meses nadie sabe qué significaba, nadie la usa. ¿Viste? Entonces, nosotros tratamos de tener una línea de pensamiento, somos más académicos, más, ¿viste? En ese sentido, somos bastante más formales, y preferimos hacer las cosas de una manera más conservadora. Hay marcas que nosotros mismos desestimamos, dijimos no. Hasta que esto no mejore un poco las condiciones, ¿no? Porque vamos a seguir, ¿viste? Aparte después tenés problemas, ¿qué haces con esa gente? Pues en un momento de consumo, vos el local, si a alguien no le fue bien, bueno, se lo ofreces a otro, lo toma otro franquiciado, lo toma la marca, listo, se soluciona bastante rápido el tema. Cuando el contexto está adverso, no lo quiere nadie. Está lleno de fondos de comercio publicados. Sí, eso es tremendo. Y cuando ves de marcas, ves alguna marca franquiciante que tiene muchos, decís, es un problema. Está pasando algo. Nadie dice que lo vende porque le va mal. Todo el mundo está por ser papá, todo el mundo tiene un viaje, le salió una oferta en el exterior. Siempre hay algo, ¿viste? Pero de todos los que están ahí, a todos les sugieren ofertas en el exterior o algo mejor. Todos son negocios impecables. En realidad están perdiendo plata todos. ¿Y cuánto vale un negocio que pierde plata? Claro. 0. No. Dijiste fuera de micrófono que muchas de las franquicias, o justo una que yo te mencionaba, han funcionado mejor en el interior. ¿A qué crees que se debe? ¿No tenemos tantos comercios de cercanía? ¿Hay otra forma que todavía no se instaló tanto el comercio electrónico? No, en particular, que hablábamos de Luz Azul, yo trabajo con ellos. La cadena de lácteos, ¿no? La cadena de lácteos, sí, de Gaby Benac, es una genia, una persona súper honesta, trabajamos hace muchos años con ella, y la realidad es que son oriundos del interior, y hablan lenguaje. O sea, saben hablarle mejor al tipo de un pueblo, de una ciudad chica, que a alguien de capital que no te saludas con el vecino. Perfecto. Me parece que hay por ahí. Hay algo de idiosincrasia o cultural. Sí, hay locales en capital, por supuesto, hay muchos y funcionan bien, no es que no. Pero, digamos, estamos buscando locales en el interior, sobre todo porque los valores de alquiler son más bajos. Está claro. Estamos conversando con Pablo Capa, que es el director comercial de Lepus, la consultora de franquicias, que hoy nos está visitando, nos está explicando diferentes aspectos que para cualquiera que consumimos en estos locales son realmente novedosos, pero impactan inmediatamente en nuestra experiencia de compra, nuestra experiencia como consumidores, ¿no?
Como para hacer un alto en el programa y que para la pausa comercial, te queremos dejar una pregunta para el retorno después, que tiene que ver un poco con este verbo que vos usaste al principio, que me llama la atención, que es replicar, y la variable innovación dentro del ámbito de las franquicias, porque es cierto que la franquicia es un modelo para replicar y para hacer experiencias iguales, pero a la vez, ¿qué espacio dejan estos modelos que son bastante rígidos, con manuales y todo, para que haya algún nivel de innovación, o por lo menos para que desde los puntos de venta pueda registrarse demandas de cambio o preguntas o interacciones que puedan volver a la cúpula de la marca y desde ahí generar algún tipo de cambio y algún tipo de modificación, respetando probablemente la idea original, pero generando esta necesidad de estar más en contacto con lo que pide el mercado, con lo que pide el consumidor. Bueno, pero te lo dejo para el reencuentro una vez que pasemos a la segunda parte del programa. Ok. Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo, que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento. Sancor Salud. La buena salud es todo. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, volvemos entonces en M de Medianos con Pablo Capa, que es el director comercial de Lepus, la consultora de franquicias. Y la pregunta que estaba pendiente era cómo innovar en un modelo tan rígido, por lo menos cómo llega la demanda del mercado hasta arriba y esto se puede difundir. Bueno, para no parecer totalitario, un franquiciado no puede innovar. No puede innovar. La realidad es que no, porque se desvirtuaría todo, perdería la homogeneidad de la cadena, porque cada uno hace lo que quiere. Pero tengo entendido que el Big Mac es un invento de un franquiciado. Sí hay un canal para hacerlo de manera ordenada, vos tenés una idea, la elevás, se analiza, se evalúa y se prueba y después se lanza en todos los locales. Porque una característica de una cadena de franquicias es que el consumidor final no tiene que percibir que es de un franquiciado o de una cadena, es de una marca. Son todos los locales del mismo dueño. Eso es lo que uno intenta cuando desarrolla una franquicia, ¿no? Y quizás esa muestra es muy pequeñita porque capaz, no sé, la gente te está pidiendo un helado de X en Bariloche que no va a ser lo mismo quizás en Salta que en Capital. Entonces después habría que hacer una prueba y ver si es, como decías vos, ¿no? Como equiparable o después se puede administrar en todos los locales. Y ahí podría había un dicho en indumentaria, cuando la indumentaria era el 35% del mercado de franquicias, hoy no lo es. Decía, tengo un local que las empleadas me dicen que todo el mundo pide jardineros. Hice jardineros y todavía los tengo ahí, vendí 2 y no, ¿viste? Entonces, tiene que volver chiquititas. Claro, la estadística hay que saber manejarla. Claro. Respecto de los rubros, ¿cómo es la distribución aproximada de qué pesa cada uno? Gastronomía, y dentro de gastronomía a su vez cafeterías, etcétera. Sí, digamos, no tengo los números exactos ahora para ser serio, pero cuando yo empecé a trabajar en franquicias había más o menos un 30 o 35 de gastronomía y lo mismo o un poco más de indumentaria. Todo lo que era indumentaria pasó muchos recompraron los locales propios, digamos, ya expulsaron a franquiciados, sobre todo no podían bancar los locales en los shopping o centros comerciales con alquileres muy altos. Entonces eso cambió. Entonces todo el mundo se metió a la gastronomía y a los servicios, ¿no? Desde centro de estética, además retail, consumo masivo, supermercados, dietética, vería todo eso. Gastronomía propiamente con servicio, restaurante, cafetería, hamburguesería, todo es gastronomía. Sí. Entonces también hay una saturación de eso, porque también la gente, vos escuchás y dices, bueno, hoy voy a invertir en gastronomía porque la gente tiene que comer. No, la gente tiene que comer en la casa, no tiene que ir a un restaurante. Un restaurante es
algo que puede elegir no hacer. De última comerá en la casa, pero bueno. Dijiste algo y no sé si tomé bien nota de cómo le dicen al término el franquiciante de distribuidor o de distribución. Sí, hay tipos de franquicia. Hay una que es la franquicia de distribución. La franquicia de distribución es aquella donde el franquiciante produce y distribuye, produce y distribuye, las dos cosas. Bien. El producto de manera exclusiva al franquiciado. En esos formatos, por lo general, hablo de términos generales, pues no hay leyes sobre esto, ese franquiciado no paga regalías porque el franquiciante obtiene su margen a través de la distribución exclusiva y tener una cadena de clientes cautivos que son sus franquiciados, ¿no? Produce y distribuye de manera exclusiva a esos franquiciados que no pueden adquirir productos fuera de este circuito de abastecimiento. Okay. Esa es una franquicia de distribución, es un modelo bastante... es el más exitoso y el más usado, pero también existen los servicios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estética, servicios al hogar y todo eso, bueno, ahí ya sí tienen que percibir regalías. Cuando decís estética, que pueden ser de estos de tratamientos reductores, depilación definitiva. Estética es muy grande, hay de todo, desde depilación, cirugía, medicina estética, sí, hay de todo. No lo tenía en el radar, como qué tonta, ahora que lo pienso, hay tantos locales, pero no lo tenía en el radar como la estética. Y sí, muchas sí. Bien, ahí, bueno, eso es una franquicia que hay que tener mucho cuidado, es un rubro que hay que tener mucho cuidado, porque también es muy sensible a dos posiciones, no necesariamente ni la mejor esteticista ni las mejores médicas. Son las recepcionistas las que a veces manejan tu local, son las que tienen el contacto con el paciente diariamente. Claro. Y son las que van a confirmar los turnos para que no te dejen baches en una agenda. Y yo particularmente adquirí en un momento una franquicia estética, por eso te lo digo, y bueno, ya no la tengo más. Y el punto crucial era ese, ¿te diste cuenta de eso? Y me di cuenta de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, controlar a los médicos que no se pasen pacientes para su consultorio personal, por ejemplo. Claro. Controlar, la gente no sabe, pero una jeringa de toxina botulímica, por ejemplo, es cara. Y hay que controlar el stock de esos insumos. Bueno, hay que hacer una cantidad de cosas. Hubiera ido bárbaro si yo hubiera estado ahí todo el día. Hubiera funcionado mucho mejor. No funcionó mal, digo, pero podría haber funcionado mucho mejor si yo hubiera estado todo el día ahí. Por eso también en el formato de franquicia, tratar de estandarizar lo máximo posible. Y hay servicios que, bueno, estos no los podemos dar y vamos a concentrarnos en esto. Y eso en el formato tiene que ver con cómo va a ser después. Lo mismo pasa... Yo les hice saber que existía algo que se llama royalty o regalía, ¿no? Que es un porcentaje mensual que paga el franquiciado al franquiciante. A veces, cuando vienen a consultarme, me dicen, che, ¿y cómo es esto de se cobra por mes, las regalías? Digo, mirá, nosotros lo podemos poner en un Excel y lo podemos poner en un contrato. Pero después en la diaria, todos los meses, cuando el tipo paga alquileres, sueldos y todo, lo último que va a pagar son las regalías. Si vos ya le vendés productos, tu renta está metida ahí. O metele algo ahí, lo que te tengas que meter, y ya está, mientras... También esa es otra, ¿no? El margen tiene que estar estudiado. Claro. Porque le tiene que servir al franquiciado y te tiene que servir a vos, tiene que absorber costos logísticos, tiene que absorber un montón de cosas. Eso es parte del diagnóstico de franquiciabilidad, más allá del espíritu de querer franquiciar. ¿Franquiciado cuánto tiempo se lo acompaña? ¿O se lo coachea? No digo solo desde el lado de hacerle llegar estos reportes, darse una vuelta y que la marquesina esté correcta, que los precios estén acordes. Digo, hay algo de... Vos decías, elegimos bien a la gente con la cual trabajamos, pero hay hay sesiones, ¿cómo? Hay periodos de mayor intensidad y de menor intensidad, pero deberías acompañarlo siempre, porque hay rotación de personal y ese personal hay que capacitarlo permanentemente. Bien. Entonces hay que visitar los locales envejecen y requieren mantenimiento. O sea, hay una supervisión de locales que se hace siempre y en la supervisión después hay informes que tienen que después servir para algo, ¿no? Son el informe de mejora, ¿no? Que el franquiciado tiene que de alguna manera subsanar todos los desvíos que se hayan detectado. Y eso es lo que le da calidad al local. Bien. Ahora, preapertura, lo ayudás en la elección del local, en tomar a la gente, en todo lo que él no sabe, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha del local, desde el habilitador, la obra, en todo. Posapertura, y bueno, las primeras 2 semanas deberían ser muy intensivas. Y esto hay un lado que es en el que es fácil desviarse, que son el mundo digital, las redes sociales, la presencia en aplicaciones. Ahí también ustedes asesoran desde el lado del branding, identidad digital, visual. Hay opiniones en las que nosotros trabajamos, no permitimos que haya redes sociales de manera individual. Todo tiene que ser corporativo. ¿Sí? Mirá, eso... Y porque vos ponés, qué sé yo... pues yo pongo una historia que estoy rifando el kilo de helado. Claro, pero la sacaste con un teléfono celular de hace 15 años, toda pixelada, sin luz, y un producto horrible que para vos estaba bien, porque hay algo que...
¿viste? El gusto es subjetivo. La calidad no. La calidad no es subjetiva. Hay cosas que son objetivas, pero el gusto no. Y vos me decís, para mí está hermosa esta foto, Está este bien. diseño. Todos debieran compartir el @, por decir de una manera, de la marca corporativa. Sí, ahí están las sucursales y sí se pueden hacer acciones puntuales porque la Meta te permite hacer una publicidad específicamente en un barrio, cual, que vaya sí, a por un barrio. local y no va a los otros, te permite. Pero eventualmente estaría sujeto a una supervisión, digo, que no pongas un flyer. No, lo que hace no todo te- la franquiciante con su área de marketing digital. Por lo menos es lo que nosotros recomendamos. Perfecto, no, Vos te está bien. imaginás en 15, 20, No, una sería cadena un chica, descontrol. que cada uno haga lo que quiera. No, desde Sí, el tono de transforma- los colores hasta los precios. Es un descontrol. Se transformaría en muy caótico, decís, claro. No, pero aparte vos vas a un local como cliente y no está bueno ir a otro y que tenga otro precio, otra promo que en el otro Sí, no seguro. está, en el otro te regalaron algo, en el otro no. La realidad es que siempre se tiende a la homogenización, homogeneidad, digamos, de la cadena. Cuando se inicia un negocio en el interior, en general se hace con una lógica, digamos, de mercado más pequeño y de mucho conocimiento directo, digamos, con los clientes. ¿Qué notás vos como diferencia entre esos negocios surgidos en el interior que luego se franquician y los que surgen en grandes ciudades que luego se franquician? ¿Hay como una impronta, digamos, cultural, si querés, sí, digamos, la palabra cultural es la que más apropiada veo, que después se traslada al desarrollo de la franquicia? Sí, de hecho nombrábamos marcas así, pero yo lo que creo es que esas marcas del interior, muchas siempre ponen un flagship en Buenos Aires. Siempre es como que de Buenos Aires para todos. Okay. Nosotros lo que decimos es, nosotros con un local en Capital vendemos a todo el país. Ahora con un local en Azul o en Olavarría no vendés a todo el país. Nos pasa a nosotros en la costa, vos por ejemplo en Pinamar o Mar del Plata, en verano lo ve todo el mundo y ahí por ahí está bueno. Pero es un negocio de temporada. Ahora en Capital me parece que es el flagship por excelencia. Siempre, Luz Azul de hecho su primera franquicia fue en Capital. Y a partir de ahí una vidriera. Su base está en Azul. Sí, claro. Claro. En Azul. Y bueno, hay otras marcas, qué sé yo. Pero bueno, después hay marcas de desarrollo local que sí van haciendo un crecimiento espiralado, pero son desconocidas para el mercado, sobre todo para el tipo de capital, digamos, no tiene idea. Hay cadenas de electrodomésticos de estas ciudades o pueblos del interior que tienen 15 o 20 sucursales y acá ni te enteraste que existen. Claro. Bueno, sí, para quienes somos del interior hemos visto algunas de esas. Una de las preguntas que solemos hacer es relacionada con el desembolso del capital para alguien que quiere empezar. ¿De cuánto a cuánto puede ir el valor de tener las franquicias? Con el afán de vender, aparecieron un montón de franquicias low cost, pero demasiado low cost. Y cuando vos desglosás eso, decís, ¿qué es lo que te da? Nadie da magia. Si realmente yo pudiera comprar una franquicia por 15, 20 mil dólares y ganara 5 por menos, la vendo, las compro todas yo. Claro, me las quedo. No, me las quedo todas. Estaríamos hablando de 30, 40 mil Y yo dólares. creo que en adelante. arriba de 30. Vos pensás que si la franquicia tiene local a la calle, no es lo mismo una franquicia sin local. Si tiene local a la calle, vamos a hablar de alquileres. Hay alquileres de... Vos pensás que hay un 3 ambientes en un edificio antiguo de valer cerca de $1 millón. O sea, ¿cómo un local va a costar menos? Es imposible. Entonces, estás hablando de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos de alquiler para empezar. En la inmobiliaria te vas a gastar 8 mil, 9 mil dólares. Solamente para que te den la llave del local. Hasta ahora no pusiste un clavo ahí adentro. Gastaste 10 mil dólares, entonces una franquicia de 20 te quedás medio corto. Sí, hay algo. Para mercadería, equipamiento y demás. Ni hablar si tenés que tener un capital de trabajo de respaldo para solventar los primeros meses hasta que por ahí alcanzás el break-even o que el negocio empieza a funcionar o generás clientela. Entonces, para mí es un poco irresponsable ofrecer franquicias tan económicas con local, ¿no? Sin local puede ser. Podría haber. Y sí, porque no te comen los costos fijos. En un local tenés alquiler, pero alquiler implica tener gente que lo atienda. Entonces vas a tener alquiler más sueldos. Los sueldos están... Hoy pasa una situación que al empleado no le rinden para nada, pero al empleador le cuesta pagarlos. Entonces, la realidad es ni hablar cuando te llegan aguinaldos y esas cosas. Seguro. Entonces, hasta que el franquiciado endereza un poco la vela o llega al equilibrio, pasan unos meses. Y si no tiene un capital de respaldo, va a estar complicado. Entonces, te diría que hoy, nosotros en Brociano, que es una franquicia de empanadas que va muy bien, tenemos muchos franquiciados múltiples, estamos dando horno, la cámara y una heladera en comodato. Son más de 20 mil dólares que pone la marca en cada franquiciado. O sea, para ayudarlo. ¿Por qué? Porque si no se... Ahí sí la franquicia cuesta entre 30 y 40 mil dólares, por ahí, o 45. Depende de la obra civil, igual, Sí. ¿no?
Bueno, pero ahí de alguna manera, viste, se acorta el periodo de recupero y el franquiciado a lo mejor tiene como un capital de respaldo. Sí, claro, pero el capital de respaldo es importante. Por eso las franquicias de $20.000 a mí no me gustan, personalmente no las trabajamos, menos con local. Y después también habías dicho que hay una parte de diagnóstico para el que se acerca a querer tener su franquicia, que eso ustedes no lo cobran. El resto del proceso del acompañamiento de ustedes y demás, ¿o qué costo tiene? Nosotros a veces decimos, bueno, ponerlo en un valor de un sueldo de un junior, un senior, un semi-senior de una pyme, para hacerle llegar o de una mediana al que quiere iniciar. Es un junior durante 10 meses, más o menos. Okay. Porque el trabajo termina en 3, nosotros trabajamos, pero damos plazo de pago, entonces es aproximadamente el sueldo de un junior con cargas sociales. Bien. Más o menos por 10 meses. Con Bien. eso nosotros pagamos un estudio jurídico, alguien que hace manuales, ¿viste? Y todo un montón de horas de consultoría para elaboración de plan estratégico, análisis económico financiero. El nivel nuestro para presentar los trabajos en cuanto a números es bastante completo. Digamos, bancaría una institución financiera, ¿no? Un banco o algo por el estilo. Se banca todo ese tipo de indicadores. Generar franquiciados fuera del país, digamos, en países limítrofes, para no complicarla demasiado. ¿Eso qué implica desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del adelanto de capital? Es decir, ¿es complicado? ¿Cómo lo ven además respecto de la maduración? Porque por ahí son mercados que no conocen la marca todavía, ¿no? Mirá, hay casos y ahora, es como yo te decía hace un rato sobre las modas, ¿no? Hubo una época que el dólar convenía, ahora no, porque nosotros estamos caros para los demás, y hoy los dólares que traes o los euros que traes te sirven menos que hacerlo acá. Sí. En una época era al revés. Entonces todo el mundo se iba a poner negocios en España, en Miami, volvían el 80% con la cabeza agachas y con los bolsillos vacíos, porque lo hacen de alguna manera mal. No es para todos y hay que analizar mercados y hay que analizar los comportamientos de consumo, ¿no? Esta idea de que las empanadas nuestras son espectaculares. En todas las culturas del mundo hay una masa que envuelve carne. Se llama taco, se llama yaguano, se llama kebab, se llama de alguna manera. Y vos creés que le vas a ir a vender a los gallegos, que tienen una gastronomía espectacular, una empanada a no sé cuántos euros. Y bueno, así le fue a la mayoría, ¿no? Reconvirtieron la mayoría de los que se fueron. Entonces, nosotros hemos visto y también no hacen investigaciones de mercado reales. Me acuerdo de una marca de zapatos que quería instalarse una vez. Teníamos una persona encaprichada en Tel Aviv, compró una marca de acá y demás. Pero cuando yo vi el lugar, porque vimos el lugar, y vi que había Salvatore Ferragamo más o menos a la misma guita que le iba a quedar el tipo, digo, pero nadie te va a pagar este zapato, por más lindo que sea, pues no tenés marca, no te conoce nadie, quedamos muy lejos, ¿entendés? Con una marca de esa. Entonces no lo hagamos, vamos a fracasar. Y hay veces que uno hay que hacer grandes análisis, mirar un poco y serenarse, ¿no? Porque esta idea de ir afuera, de ir afuera, es un montón de trabajo, un montón de energía que después termina dando nada. ¿Significa eso que no se puede? No, claramente sí. Hay muchas marcas argentinas trabajando en el exterior y que lo están haciendo bien, pero ninguna chiquitita. Todas son cadenas que tienen un montón de años, ninguna es nueva. ¿Viste? Vos tenés Luciano, obviamente tiene, Habana tiene, Café Martínez tiene, son todas marcas que han caminado, o que han trabajado, o que más han profesionalizado sus recursos. Ninguno es que tengo 2 locales acá y me abrí 15 en España. Eso no pasó. Si te animás a hacer futurología con nosotros, veníamos diciendo, no sé, las empanadas fueron el boom hace 8 años y hoy algunas siguen. Hablamos de la indumentaria, hablamos de helado. Próximos espacios donde crees que va a estar o puede llegar a ver o que empezás a ver que es incipiente. Lepus tiene hoy 20 años. Sí, 21, por ahí. Bien, o que has visto así, decís, che, tengo el olfato de que hay algún sector. Mirá, como yo les dije que es casi más importante el rubro, verla antes que los demás, porque cuando vos viste la hamburguesa, ya había otros que la habían hecho hace 5 años. Nosotros estamos viendo el helado artesanal low cost. Bien. El nivel de lo que crece el volumen de ventas bajando precios al público es impresionante. Son negocios que se reconfiguran, tienen menos margen, pero son más de volumen. Pero en términos absolutos, en plata, dejan muchísimo más. Bien. Nosotros estamos viendo con eso concreta, por eso le pusimos una cláusula de que le recompramos el local si no le gusta, porque confiamos mucho en el negocio, todos los que pusimos les va bien. Y ahí la elasticidad funciona, es sorprendente, digamos, vos bajando, nosotros estamos 16.000 pesos el kilo, y la marca fabrica otro producto
que vende a 24 prácticamente el mismo helado, Claro. o 25. Entonces, la realidad es que en kilos lo triplica. Además el helado fue perdiendo también estacionalidad, indistintamente el que abrió café o no. Sí, claro. Viste que antes era como el helado, solo el verano, el argentino es muy Eso es fanático medio de un las mito cosas también, muy fríos, porque tomamos... junio es el 25% de diciembre, en realidad hoy. Claro, Eso porque se existe. rompió eso. No es cero, pero tampoco estás hablando de que se vende una cuarta parte. Más allá de que tenemos 20 grados este invierno, ¿no? Pero digo, cambió mucho eso en esa... Sí, cambió un montón. A mí, ahí dijiste algo que a mí me parece que es algo que nosotros aportamos. Yo particularmente en heladerías trabajé con muchas, prácticamente en todo el país, y la gente pone cafeterías en heladerías, y para mí es un error. ¿Por qué? Porque lo hace mal, y porque compite con un montón de cafeterías que son las cadenas, como Café Martínez y todas esas, los gallegos históricos, las de especialidad chiquititas individuales, la panadería y todo. Y vos te crees que en tu heladería con una máquina de cápsulas vas a salir a competir. Podés dar algo ahí como servicio, pero la inversión es mucho mayor, tenés que hacer los baños, las mesas, la silla, un local mucho más grande, cafetera. Acompañar con algo dulce, ¿no? Por Tener supuesto, alguna... y tirás un montón de mercadería. El helado tiene un ticket promedio mucho más alto, Claro. no es perecedero porque lo tenés ahí bien cuidado, tomá, no tenés prácticamente servicio, no tenés una persona sentada con un diario que te dice que tiene frío, que tiene calor, que le subas la tele, que el baño, que nada. A mí personalmente, antiguamente, yo me formé con heladeros, digamos, experimentados, viejitos, y ellos decían, Pablito, hoy la temporada son 8 meses, vos ganás plata 8 meses, empatás 2 y perdés 2. Eso decían antes. Y después la realidad es que hoy lo que vemos nosotros es que ni siquiera pierden los dos. Claro. Pero si, menos, pero no perdés. Pero si perdés 2 no pasa nada. Eso es lo que también, a veces Bien. cuando se sienta alguien en la mesa, ¿pero qué hacemos en invierno? Y lo pones, porque la que te llevaste en temporada tampoco era tuya. ¿Entendés? No pasa nada si perdiste un mes, si tenés un año positivo. Eso también hay que capacitar a la gente. ¿Viste? Por miedo le terminan acomodando los números o la estacionalidad. Y después, nada, genera una expectativa que no es necesaria. Claro. Si no pasa nada con perder un mes. Y literalmente no está pasando, porque en el caso de Greta tiene muy poco personal, son tipo kiosco, ventana a la calle. Claro, he visto uno como en Ochava. Claro. Donde había una Ochava, tienen un localcito. Es una ventana a la calle y, bueno, un empleado por turno, o sea, es muy fácil, no tenés a la gente en el local, no tenés que hacer baño, nada más, Claro. y el producto está espectacular y realmente hace que la gente que lo prueba vuelve y vuelve, Bien. sobre todo hoy que el ingreso está... Eso también te iba a castigado. decir. Está Quizás restringido, se cambia claro. la salida por comprarse helado y comer en la casa, ¿no? Ahí también Y algo claro, de eso. hay una migración de cosas, ¿no? Estamos conversando con Pablo Capa, que es el director comercial de Lepus, una consultora en franquicias. Pablo, tuvimos en esta misma mesa hace algunos meses a dos interlocutores simultáneamente que eran empresa mediana, la cadena, la fábrica de sándwiches, y una startup que estaba desarrollándole una suerte de inteligencia artificial aplicada a las aplicaciones justamente de distribución y de venta, básicamente pedido ya y compañía, para poder extraer información de los clientes que compraban vía aplicación y no llegaba el dato a la cadena, digamos. ¿Cómo resuelve el tema de las aplicaciones para los franquiciados? Es decir, los franquiciados que expenden vía app y después no saben cómo capturar a ese cliente para sí, digamos. Mira, te voy a dar una respuesta súper artesanal, que es la posta, lo que pasa. No todos contratan a nadie que hace un sistema de inteligencia artificial, ni mucho menos. Le ponen un volantito adentro del pedido, o un imán adentro del pedido. Es lo que hacen. No deberían. Hay un problema grande con las apps, que los que sabemos de rentabilidades, una cadena chica le pueden exigir hasta el 30%. Claro, ese es el problema. Sobre el 30%, pero no lo ganás ni vos, pero ni de casualidad. Entonces, expulsan de alguna manera un montón de marcas chicas. Y a las marcas grandes, por eso está pasando lo que yo te decía, que vos agarrás una app y tenés una marca top of mind a 1.000 pesos de diferencia con una de la mitad. Vos decís, ¿pero por qué? Y bueno, porque una paga un montón de comisión y la otra no. Como resolución, para mí en algunos casos, yo no creo que el delivery propio no vuelve más, la gente le tiene mucho miedo al motoquero en la calle, a los juicios, a ese tipo de cosas, a los accidentes, y realmente las apps en eso resolvieron bastante, ¿no? Las responsabilidades solidarias y eso. Es más el miedo que otra cosa, porque yo administré cadenas que tenían 15, 20 motos y ninguna se fundió por un juicio, ni mucho menos, ¿no? Haciendo todo lo que tenés que hacer, no debería pasar. Bien.
está difícil eso y el motoquero también es caro. Pero bueno, lo están resolviendo de esta manera y hoy está funcionando mucho el WhatsApp como herramienta de venta también. Y el pasarlo a buscar. La gente está dispuesta a pasarlo a buscar porque la comisión, un 30% en productos de ticket alto no es poco. Okay. Y por lo cual está viendo un fenómeno inverso de rechazo de las apps por parte de los... Y hay gente que se dio cuenta de... Mirá, hay una cosa que yo le decía a una persona el otro día. A veces pedir comida, no solamente que es más caro, no es más rico, no es más sano y tampoco es más rápido. Porque en mi casa hago 3 cositas y en 10 minutos cené y a lo mejor un pedido lo tengo que esperar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Y si llega como llega a veces. Y si llega y llega mal y qué sé yo. Bueno, y también otro problema que tienen más allá de perder la conexión con el cliente, digamos, de la comunicación con el cliente, también es la calidad de lo que llega. Siempre le echan la culpa al repartidor, que muchas veces la tiene, ¿no? No vamos a decir que no. El pobre pibe va con 10, 15 pedidos de acá para allá y te llega como te llega frío, te llega todo desordenado. Ese también es otro problema, porque también el cliente castiga al local cuando el local a lo mejor no tuvo nada que ver. Algo en algún momento tendrán que resolver ahí. No sé bien cómo, pero no sé si es con IA tampoco, ¿viste? Alguien va a tener que llevar el pedido a la puerta. La IA no lo va a hacer. Un robot. Por ahora, un dron en algún momento, capaz. Algún momento, ¿no? Pero, ¿viste? Bueno, nos contaban de China que llegaban los almuerzos en drones. Llegar en drones. Sí. Eso me parece bien. Para ustedes, si es que están implementando algo o qué rol está jugando la guía, están acelerando procesos. Inevitable, pero controlado. Nosotros tenemos una cosa medio vintage, ¿viste? En ese sentido. Yo sigo escribiendo yo. Me gusta más como escribo yo que como escribe Cloud y como escribe ChatGPT, pero es porque son todos no sos vos, soy yo. Yo digo, no es la franquicia, es quien te asesora. Escriben todo así el chat y Cloud. Sí, lo usamos un montón para un montón de cosas, pero validamos permanentemente, pues se equivoca también. Y después me parece que, bueno, yo ya soy grande, no me va a pasar a mí, pero en la gente joven yo creo que es mi opinión personal, ¿no? Como que le está achatando esta capacidad de pensar por sí solo, ¿no? De crear o de pensar un poco más y de tener pensamiento analítico. Hoy le decía a una colaboradora que, hay algo que se llama ley de grandes números. O sea, yo no sé exactamente cuánto es el número exacto con decimales, pero sé por dónde me tiene que dar. Hay un número razonable que me tiene que dar. Pone mal un número y el recupero se le iba a 114 meses, pero... Flaca, ¿no te diste cuenta de esto? No podía ser. La pasa es sumar y restar, a veces es dividir. O poner mal un número y no darse cuenta cuánto le dio que puso un 0 de más. Y me parece que eso tiene que ver con, en parte con que todo sea tan fácil y tan delegar todo en la tecnología, ¿no? Por supuesto que nosotros la usamos y no nos va bien con eso, pero siempre controlado. Bien. Como para ir cerrando ya que faltan pocos minutos, si alguien quiere establecer un negocio para luego proyectarlo a franquicia, ¿esto lo ves viable? ¿Lo ves demasiado prematuro? ¿Lo ves, digamos, factible dentro de los márgenes de error o de cambio de escenario que puede ocurrir? No, es muy factible, sobre todo gente que ya tiene alguna experiencia en franquicias, lo haces con la proyección. Obviamente, le das el tiempo, esperás los 2 años, abrís los 2 locales. Pero si ya vos pensás de entrada que el local tiene que tener una estética determinada, a lo mejor te gastaste unos pesos en manual de arquitectura, contrataste un estudio de diseño para tener un diseño mucho más prolijo, ya lo vas pensando, el packaging y el producto, y vas pensando en un centro de producción si es que va por ahí o por donde vaya. Vos lo vas preparando para la franquicia y probablemente le vaya muy bien porque lo arrancaste con esa idea. Lo que vos no podés hacer es tener una idea. La franquicia no se franquician, se franquician los éxitos probados. Entonces, si no lo probaste, no se puede. Bien, perfecto. Bien, Marian. A mí me encantó, me llevo la parte que me pareció muy relevante de derribar el mito de que es un negocio seguro, ¿no? Hay que tener cabeza, estrategia, obviamente la parte del capital y una filosofía, ¿no? De cómo uno quiere hacer esta réplica de estos clones en el buen sentido de un negocio y que esté esto funcionando. Sí, además recapitulando todos los minutos que hablamos con Pablo, la importancia de asesorarse, ¿no? Antes de lanzar. Sí, seguro. Nosotros tenemos un local en la calle. En parte eso... El local de la consultora. Sí, fuimos... En un momento decíamos que los únicos de Latinoamérica hasta que nos agarró un brasilero y nos copió. Ya somos los dos únicos. Somos los únicos.
Tuvimos uno mucho más grande, pero después de la pandemia se volvió todo mucho más virtual, el Meet y todo. Cuesta que venga la gente a las reuniones y cuesta que venga el personal a trabajar también todos los días. Entonces mudamos el local y es más chico que antes era bastante grande, un cowork muy grande, propio, ¿no? O sea, y tenemos una pantalla en una zona comercial hacia la calle que exhibe las fichas técnicas de las franquicias que comercializamos. Y a veces nosotros filmamos o sacamos fotos a la gente cuando mira y no entiende nada, porque pues se nota que no es el público, pero muchos otros sí tocaron timbre y agendaron una reunión. ¿Dónde queda el local? En Aguirre 774, es la zona de outlet, lo pusimos ahí porque recibimos mucha gente del interior, es Aguirre y Burruchaga. Claro. Están las marcas de ropa y de pronto aparecemos nosotros. Y bueno, es un lugar seguro también, nos gusta eso. Bueno, pero es lo que decías, ser un poco vintage todavía, ¿no? Me gusta que toquen timbre, que nos encuentra. Bueno, nos pasa. Bueno, nos gusta eso, ¿no? Que vayas y que estemos ahí. Y no nos vamos a ir, vamos a estar ahí siempre, pues nuestro. Muy Perfecto. Bien. Bueno, Pablo Capa, entonces muchas gracias, director comercial de Lepus, consultora de franquicias, por haber estado en M de Medianas. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que la pasé bárbaro y los vi muy responsables con el mercado y muy criteriosos. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, Marian, el próximo lunes entonces. Así es. Nosotros también estamos a la calle, nos pueden pasar a saludar. Nos pueden pasar a saludar acá en Guido 1566, exactamente, por la ventanal de la radio. Y si no, lo saludan a Leo. Y tenemos redes también, ¿no? Tenemos redes @mdmedianas, tanto en Instagram como LinkedIn, y si no, también nos encuentran a nosotros en nuestros perfiles en LinkedIn. Y los miércoles a las 11 de la noche se puede volver a escuchar este mismo programa. Y por supuesto en YouTube y en la website de la radio, ¿no? Sí, y también en Instagram de la Radio Cultura. También en el Instagram de Radio Cultura. Bueno, muchas gracias Leonardo Justi por la operación técnica y a las 2 de la tarde el próximo lunes. ¿Cómo no? Gracias.